Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 26 de noviembre de 2025 y estos son nuestros titulares. El Papa ha criticado la política del presidente Trump de deportaciones masivas de inmigrantes y ha pedido a los obispos italianos que promuevan la inclusión de todos. El Papa se ha referido a los criterios para decidir cuándo hay nulidades matrimoniales y ha pedido que se compagine la defensa de la verdad con la misericordia. Los bautismos de adultos y la conversión de anglicanos están dando un notable crecimiento a la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales. Muchos de ellos son jóvenes. El cardenal Damasceno, comisario pontificio de los Heraldos del Evangelio, ha dimitido tras la publicación de un libro que denuncia el trato que reciben en el Vaticano. En el mundo hay 380 millones de cristianos perseguidos por su fe, según ha denunciado el nuncio del Papa en Berlín, Monseñor Eterovic. El Papa se ha unido a los obispos norteamericanos en su crítica al presidente Trump por su acoso a los inmigrantes ilegales y ha pedido a los obispos italianos más inclusión. Un nuevo martes, a la salida de Castel Gandolfo, el Santo Padre ha respondido a las preguntas de los periodistas. Entre otras cosas, comentó la declaración de los obispos norteamericanos, muy crítica contra el presidente Trump por su política inmigratoria. El Papa apoyó esta declaración, calificándola de muy importante. Si alguien se encuentra en Estados Unidos ilegalmente, hay un sistema judicial. Nadie ha dicho que Estados Unidos deba tener las fronteras abiertas. Creo que cada país tiene derecho a determinar quién, cómo y cuándo entran las personas. Sin embargo, añadió, cuando las personas llevan una buena vida, y muchas de ellas desde hace 10, 15 o 20 años, no es justo tratarlas de una manera que es, como mínimo, extremadamente irrespetuosa. Y ha habido algunos casos de violencia. El jueves, el Papa estuvo en Asís, presidiendo la clausura de la Asamblea Plenaria del Episcopado Italiano. En su discurso dijo que el mundo vive un tiempo de gran fragmentación, caracterizado por mensajes y lenguajes que fomentan la hostilidad y la violencia, por una carrera hacia la eficiencia que deja atrás a los más frágiles, por la omnipotencia tecnológica que comprime la libertad y por la soledad que consume la esperanza. Frente a esta situación, exhortó a los obispos italianos a regresar a los fundamentos del anuncio cristiano y afirmó que es indispensable volver al querigma, a ese acto de fe que permite reconocer a Cristo como Salvador. Señaló que fijar la mirada en el rostro de Jesús permite a la vez mirar con claridad los rostros de los demás. El Papa delineó varios ejes prácticos de actuación: anunciar la salvación, promover la dignidad humana, construir la paz, cultivar el diálogo y sostener una visión cristiana del hombre, hoy tan amenazada por ideologías que oscurecen la verdad sobre la persona y la familia. El Santo Padre evocó luego el valor auténtico de la sinodalidad, recordando que ésta indica el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios en unión con toda la humanidad. Insistió en que la Iglesia debe ser una comunidad abierta, hospitalaria y acogedora, donde la corresponsabilidad sea real y se oriente siempre a la proclamación del Evangelio. El Papa ha pedido a los jueces eclesiásticos que compaginen la defensa de la verdad con la misericordia cuando decidan sobre las nulidades matrimoniales. Durante una audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano con los participantes del curso de formación jurídico-pastoral promovido por el Tribunal de la Rota Romana, el Santo Padre estableció las líneas maestras para la aplicación de los procesos de nulidad matrimonial. Advirtió contra la tentación de aplicar una falsa misericordia en las causas de nulidad, recordando que la compasión auténtica no puede prescindir de la verdad. A diferencia de discursos del pontificado anterior,
El Papa no cargaba contra los jueces y han brillado por su ausencia términos insultantes como la acusación de rigorismo. El pontífice subrayó la necesidad de superar la visión fragmentada que concibe la teología, el derecho y la pastoral como comportamientos estancos o como ámbitos contrapuestos. León XIV advirtió que esta perspectiva lleva a considerar los procesos de nulidad como meros procedimientos técnicos para obtener el estado libre, cuando en realidad constituyen un servicio eclesial fundamentado en la búsqueda de la verdad. En el núcleo de su discurso, León XIV definió la actividad judicial eclesiástica como una auténtica diaconía de la verdad. Recordó que la sagrada potestad de los pastores, según enseña el Concilio Vaticano II, debe entenderse como verdadero servicio. El Papa conectó esta función con la figura de Cristo, recordando que los motu proprio de la Reforma presentan a Jesús como juez manso y misericordioso. Sin embargo, matizó que esta misericordia no puede manipular la justicia. El juicio humano sobre la nulidad matrimonial no debería ser manipulado por una falsa misericordia. Debe considerarse injusta toda actividad que contradiga el servicio del proceso a la verdad. Sin embargo, precisamente en el recto ejercicio de la potestad judicial, debe ejercerse la verdadera misericordia, subrayó el pontífice. El Papa insistió en el realismo necesario para abordar las causas de nulidad, recordando que el matrimonio no es un ideal, sino el canon del verdadero amor entre el hombre y la mujer, amor total, fiel, fecundo, y apeló a la responsabilidad de los jueces para discernir si en una unión concreta está presente el misterio de la una carne, que subsiste para siempre en la vida terrena de los cónyuges. No obstante, cualquier fracaso relacional. En Inglaterra y Gales se está dando un aumento significativo de los bautismos de adultos y de la integración plena de anglicanos, casi todos ellos jóvenes. La Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales ha publicado los datos de 2024, que registran un aumento del 21% en los bautismos de mayores de 7 años y del 30% en las recepciones de anglicanos que se han hecho católicos, al tiempo que continúan descendiendo los bautismos de niños y las bodas sacramentales. Según estas cifras, en 2024 se bautizó a 5.432 catecúmenos mayores de 7 años, frente a los 4.494 de 2023, lo que supone un crecimiento del 21% y el aumento porcentual más elevado desde 2013. La Conferencia Episcopal subraya que se trata del número más alto de bautismos de este grupo de edad en más de una década. También se incrementa de manera significativa el número de personas ya bautizadas en otras confesiones cristianas, sobre todo anglicanos, que han sido recibidas en plena comunión con la Iglesia Católica. De 2.334 en 2023 se ha pasado a 3.024 en 2024, un 30% más. Del mismo modo, los adultos que han recibido la primera comunión después de los 18 años han aumentado de 1.850 a 2.659. Sin embargo, el informe presenta también elementos de preocupación. La cifra total de bautismos, en la que la mayoría corresponde a niños menores de 7 años, ha descendido en torno a un 6% entre 2023 y 2024, lo que refleja la continuidad de la tendencia a la baja en los bautizos de niños. Las estadísticas indican igualmente que el número de matrimonios celebrados canónicamente sigue reduciéndose. En cuanto a la práctica dominical, la asistencia semanal a misa ha pasado de 552.631 fieles en 2023 a 575.453 en 2024, manteniendo una ligera recuperación tras la pandemia. No obstante, estas cifras continúan por debajo de los niveles registrados en 2019, cuando se contabilizaron 701.902 asistentes, y muy lejos de los datos de mediados del siglo XX. Otro dato importante hace referencia a los sacerdotes anglicanos que se han hecho católicos. Un estudio elaborado por la Sociedad San Bernabé revela que la ordenación de mujeres en la Iglesia de Inglaterra en 1992 ha impulsado un éxodo masivo que ha sorprendido a los propios obispos católicos.
Según resumen The Times, varios centenares de sacerdotes y más de una decena de obispos han abandonado el anglicanismo para convertirse al catolicismo durante las últimas 3 décadas, en lo que los investigadores califican como una oleada impulsada en parte por la decisión de ordenar mujeres en la Iglesia de Inglaterra. Las cifras son mucho mayores de lo que la mayoría de la gente imaginaría, según han señalado los analistas que han descubierto que casi 1/3 de todos los sacerdotes católicos ordenados en Inglaterra y Gales desde 1992 proceden de iglesias anglicanas. Tras la publicación de un libro que denuncia el trato recibido en el Vaticano por los heraldos del Evangelio, el comisario pontificio, Cardenal Damasceno, ha dimitido. Con ya 88 años, la renuncia del Cardenal Damasceno coincide con la publicación del libro El Comisariado de los Heraldos del Evangelio, sancionado sin diálogo, sin pruebas, sin defensa. Cronología de los Hechos 2017-2025. La decisión del purpurado brasileño se produce tras más de 5 años al frente de esta misión y en medio de una prolongada controversia sobre la gestión. Según el relato del libro mencionado, el cardenal Damasceno viajó a Roma en febrero de 2024 con la perspectiva de finalizar el comisariado. Se entrevistó con el cardenal Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, y con el cardenal secretario de Estado, Parolin, aunque el cardenal Bresch de Avis, prefecto del Dicasterio para los Religiosos, se negó rotundamente a recibirlo. A inicios de marzo, Damasceno recibió una comunicación contradictoria del cardenal Bras de Avis. Aunque inicialmente se reconocía que tras 5 años de seguimiento ha llegado el momento de concluir la misión, posteriormente se negaba esa posibilidad alegando que no han sido suficientemente profundizadas las áreas de verificación e intervención. La intervención en los heraldos del Evangelio, que comenzó con una visita apostólica en 2017, ha generado numerosas controversias. Según el libro publicado, se han interpuesto más de 30 demandas civiles contra la institución, todas resueltas favorablemente para los heraldos mediante sobreseimiento o absolución. El caso plantea cuestiones fundamentales sobre la gestión de los carismas en la Iglesia y la aplicación del Concilio Vaticano II, que establece que los carismas deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Posteriormente a la renuncia, la prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, Sor Simona Bambrilla, ha pedido al cardenal Damasceno que reconsidere su dimisión y que la retrase al menos unos meses. El nuncio del Papa en Berlín, Monseñor Eterovic, ha denunciado la existencia de 380 millones de cristianos perseguidos en el mundo por su fe. Durante su homilía, pronunciada en la sede de la Nunciatura en Berlín, el nuncio recordó que la fe no está exenta de sufrimiento, citando las palabras de Cristo sobre la tribulación y afirmando que detrás de los números de la persecución hay rostros concretos de hermanos y hermanas que viven por amor a Cristo. El nuncio informó que según datos estadísticos actuales, alrededor de 380 millones de cristianos en 78 países están sujetos a una persecución intensa o a discriminación sistemática por motivos de fe. Precisó que esta intensidad ha aumentado con respecto al año 2024. Con convicción, afirmó que los perseguidos no son simplemente víctimas pasivas. Ellos relatan el secreto obrar de Dios en medio del sufrimiento, al encontrar en su peligro de muerte la presencia de Cristo que no los abandona. Eterovic advirtió asimismo que antes de los grandes signos anunciados por el Señor, guerras, terremotos, enfermedades, vendrá la persecución de los discípulos. Se os prenderá mano y os perseguirán. Lucas capítulo 21, versículo 12. Ante esa realidad, el nuncio incitó a los cristianos con estas palabras: confiemos las preocupaciones de estos hermanos y hermanas de la fe a la poderosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, para que el Dios Trino nos conceda a ellos y a nosotros fuerza para perseverar y para que ganemos la vida eterna. Nuestro editorial
Está dedicado a comentar las palabras del Papa, dirigidas a las conferencias episcopales de Estados Unidos y de Italia. Esta semana han sido noticia dos conferencias episcopales, la de Estados Unidos y la de Italia. La de Estados Unidos porque ha publicado un documento sobre la inmigración, aprobado prácticamente por unanimidad, lo cual significa que todos, los más liberales y los más conservadores, han estado de acuerdo, y en el cual denuncian el tratamiento que el actual gobierno norteamericano del presidente Trump está practicando sobre los emigrantes, no solo sobre los que quieren entrar, sino especialmente sobre los que están dentro y son ilegales. Reconoce el documento que todos los países tienen el derecho de proteger sus fronteras y de establecer unas leyes que controlen, que regulen la inmigración. Eso lo hacen todos los países, y los que critican a Estados Unidos se olvidan seguramente de que también en sus países hacen lo mismo, aunque no sea de la misma manera. Los países tienen derecho a defender sus fronteras y a controlar la inmigración. Pero eso es una cosa, y otra, la situación actual en que viven muchísimos emigrantes en Estados Unidos, muchísimos emigrantes ilegales. Los obispos se preocupan de ellos y denuncian la, dicen, deportación indiscriminada. Lamentan que haya miles y miles de emigrantes ilegales, ciertamente, pero que llevan años viviendo en Estados Unidos, que no han causado ningún problema y que han contribuido con su trabajo y su esfuerzo al desarrollo del país. Constatan que Estados Unidos ha sido siempre un país de migración y que, si bien es necesaria una regulación de esa inmigración, la situación actual, dicen, está generando un clima de acoso y de ansiedad sobre muchos de esos emigrantes, que ya no se atreven ni a ir a misa o al templo de la religión que practiquen, y ni siquiera llevar a sus niños a los colegios o ir ellos mismos al hospital porque tienen miedo a las redadas. Los obispos norteamericanos han querido decirles a los emigrantes: estamos con vosotros, no estáis solos. Y esto es también significativo por el hecho de que esta misma semana se ha conocido un estudio sobre la situación de los emigrantes, que en este caso solo de los latinos, que confirma que ya casi el 60% de los de origen latino han dejado la fe católica de sus mayores, y o bien se han hecho de otras confesiones, una cifra que permanece estable, en torno al 17% son protestantes, o bien se han ido a la increencia. Los obispos están apostando por ayudar a los emigrantes, y muchos de los emigrantes han decidido alejarse de la Iglesia. No sabemos si este apoyo explícito, que les enfrenta además con el gobierno republicano, pues este apoyo explícito servirá para que algunos emigrantes se acerquen de nuevo a la Iglesia. El Papa, a la salida de su descanso semanal en Castel Gandolfo, preguntado por los periodistas, ha querido opinar sobre este tema y ha dado su apoyo total a la postura de los obispos norteamericanos. El Papa, que es norteamericano, y ha pedido una vez más que se regule la inmigración, pero que se haga con humanidad, con compasión. La segunda conferencia episcopal que ha sido noticia ha sido la italiana. Aprobó un documento sobre la aplicación de la sinodalidad que ha sido aprobado por mayoría, pero que ha tenido reticencias dentro de un grupo considerable, aunque minoritario, de obispos. El Papa se ha reunido con ellos en Asís esta semana y ha hecho referencia, sin decirlo explícitamente a este documento, ha hecho referencia a la sinodalidad. Les ha pedido una cosa que es muy importante, y es lo primero. Les ha dicho: tened siempre vuestra mirada fija en Cristo. Cristo tiene que ser lo primero en vuestro objetivo y en vuestros planes de trabajo. Cristo y la evangelización. A mí me parece extraordinario empezar por ahí. Incluso cuando se va a hablar de sinodalidad, como ha hecho el Papa en su mensaje, lo primero tiene que ser Cristo y la evangelización. Lo lleva diciendo el Santo Padre desde el primer instante que accedió a la cátedra de Pedro. Primero, Cristo
y la evangelización. Y después ha hablado de la sinodalidad, ha dicho que no hay que tener miedo, que hay que consultar más a los laicos, implicarles más en las tomas de decisiones, incluso en la elección de los obispos. Y que, por supuesto, eso es un tópico de la sinodalidad, que la Iglesia tiene que ser inclusiva. No ha dicho el Papa a qué se refiere con lo de inclusiva, aunque se sobreentiende, pero no lo ha dicho específicamente, que tiene que estar abierta a acoger a todos aquellos que en su vida cotidiana no están cumpliendo las normas de la Iglesia. Y son muchos casos, se habla de algunos, pero son por supuesto muchísimos más. Homosexuales que practican la homosexualidad, parejas convivientes que no están casadas por la Iglesia, transexuales, etc. Bien, Iglesia abierta, Iglesia acogedora, Iglesia inclusiva. Está muy bien, pero ¿qué significa en lo concreto? Quizá nos puede dar una pista, sin aclarar del todo las cosas, la presentación que ha tenido lugar esta semana de las conclusiones de los grupos de trabajo del sínodo sobre la sinodalidad. No son todavía conclusiones definitivas, han dicho que se presentarán las definitivas dentro de forma indefinida unos meses, que no sabemos exactamente cuándo puede ser, pero ya apuntan en una dirección. En el tema, por ejemplo, del diaconado femenino, parece que se inclinan a aceptarlo. El cardenal Grech, que es el prefecto de la Secretaría del Sínodo, ha dicho que el diaconado femenino es una evolución natural de la voluntad de Jesucristo. Esa es una afirmación que va a dar lugar a mucha discusión. Evolución natural de la voluntad de Jesucristo. Bueno, pues la voluntad de Jesucristo sabemos cuál fue. Elegir solo hombres. Los hombres apóstoles eligieron solo hombres, diáconos, y así ha sido durante 2000 años. Ahora hay una evolución natural con la que posiblemente muchísimos no estén de acuerdo. Y por supuesto ha seguido diciendo en esta presentación de las deliberaciones de los grupos de estudio, han seguido diciendo lo de la Iglesia inclusiva, la Iglesia acogedora, refiriéndose al ejercicio de la homosexualidad, es decir, a los homosexuales que hacen ejercicio de esa homosexualidad, porque hay muchos homosexuales que no hacen ejercicio de ello. Lo mismo que hay muchos heterosexuales que están solteros y no viven en pareja conviviente. Es decir, no es que el hecho de ser homosexual implique practicarla y el hecho de ser heterosexual implique practicarla fuera del matrimonio, por ejemplo. El tiempo de la ambigüedad se termina porque se ha sabido también esta semana que el Papa ha convocado o va a convocar un consistorio de todos los cardenales justo el día siguiente en que termine el año jubilar, el año santo de la esperanza. Al día siguiente se va a reunir con todos los cardenales y es presumible que en ese momento tengan los cardenales voz para referirse a todas estas cosas, tema de la sinodalidad y todo lo demás. Y ahí el Papa escuchará, es un ejercicio de sinodalidad escuchar, y después tendrá que tomar sus decisiones, que ya serán decisiones suyas, no de los consejos que le dan los grupos de estudio del sínodo, sino decisiones suyas del Papa. Repito, el tiempo de la ambigüedad se está terminando. A partir de ese momento sabremos cuál es la línea que quiere seguir el Papa. Dijo en esa entrevista célebre, la primera que ha hecho con la periodista Allen, norteamericana, dijo que ni diaconado femenino ni aceptación de la práctica de la homosexualidad estaban previstas en su gobierno, dijo, de momento, por ahora. Dejó esto sin especificar, porque el por ahora podía ser ni ahora ni nunca, ahora no, mañana ya veremos y tampoco lo será, o quizá después de esta reunión de enero dirá ahora esto y esto se va a hacer así. Repito, el tiempo de la ambigüedad está terminando. ¿Se puede ser seguidor de Jesucristo como pide el Papa, poner a Cristo en el primer lugar sin conversión? Poner a Cristo en el primer lugar, tener los ojos fijos en Cristo, como dice él, y es bellísima esta expresión, significa
aceptar que Cristo es la verdad. No que Cristo tiene la verdad, sino que Él mismo es la verdad plena. Si Cristo es la verdad, tenemos que ser fieles a Jesucristo, defendiendo y practicando la verdad que Él enseña, la verdad dogmática y también la verdad moral. Si Cristo es la verdad, no se puede seguir a Jesucristo si no se es fiel a la verdad enseñada por Él. Pero también Cristo es misericordia, es la infinita y divina misericordia. Cristo es la verdad y Cristo es la misericordia. Seguir a Jesucristo implica ambas cosas. Y no se puede seguir la verdad sin misericordia, ni decir que somos misericordiosos y faltar a la verdad. ¿Cuál es el nexo de unión entre verdad y misericordia? La conversión. Porque la misericordia es un regalo inmerecido que Dios nos da y que nosotros recibimos cuando pedimos perdón. El problema precisamente está en que ya no se habla de conversión. Prácticamente en ningún documento eclesial esta palabra aparece, es como una palabra proscrita, maldita. Inclusión. Bienvenidos todos a la iglesia. Inclusión. Todos bienvenidos a la iglesia. Todos sí. ¿Todo? ¿Sin conversión? ¿Es que acaso no fue Jesucristo el que dijo a sus apóstoles: id y predicad, anunciad el evangelio, predicad el perdón de los pecados con la conversión? Si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, si no hay llamada a la santidad por parte de los pastores, ¿qué significado tiene el seguir a Jesucristo? ¿Cómo se va a poder evangelizar si no se hace una llamada a acoger la misericordia divina? Sin conversión, sin arrepentimiento, pues es imposible que podamos evangelizar tal y como nos pidió Cristo, y es imposible que la gente se sienta bien en ese seguimiento. El Señor dijo que Él había venido a curar a los enfermos, no a dejar a los enfermos enfermos. El Señor dijo que Él había venido a salvar a los pecadores, no a decirles a los pecadores que eran estupendos y que siguieran siendo pecadores. Es decir, un médico, cuando te dice, después de hacerte las pruebas, te dice que estás enfermo, te da un disgusto, sin duda. Pero eso es mejor que te engañe y te diga: tú no tienes nada, porque entonces el mal continúa creciendo dentro de ti. Si el médico te dice que estás enfermo y te da una terapia con la cual te puedes curar, aunque la terapia sea costosa, difícil, te está ayudando. Nuestro Señor quiere nuestra salvación, quiere nuestra salud, y por eso nos dice: esto está mal. Nosotros, muchos por lo menos, se niegan a decir que lo que hacen está mal. Quieren ser acogidos, incluidos, pero sin decir: he pecado. Quieren ser acogidos o incluidos sin decir: esto lo he hecho mal y tengo que luchar, por lo menos luchar por cambiar. Repito, es como si le estuvieran pidiendo al médico: dígame usted que estoy sano, aunque esté muy enfermo. ¿Qué médico honesto haría eso? Chesterton, cuando se convirtió, en su autobiografía, que es un libro excepcional, Chesterton decía: no quiero una iglesia que me dé la razón cuando la tengo, porque no necesito que la iglesia me dé la razón cuando la tengo. Quiero una iglesia que no me dé la razón cuando no la tengo. No quiero un médico que me diga que estoy sano cuando estoy enfermo. Quiero un médico que me diga: si estoy enfermo, estás enfermo y te puedes curar. Sin conversión no es posible el seguimiento de Cristo. Cristo es la verdad y Cristo es la misericordia. Pero el nexo entre una y otra
es precisamente la conversión. Señor, sigo tu camino y es difícil. Perdóname, Señor, ayúdame. No quiero que me engañen en tu nombre. Quiero que me digan que tú me perdonas y quiero que me digan cuando obro mal para poder pedirte perdón y arrepentirme. Ese es el secreto de la unidad. No podrá haber evangelización si no hay conversión. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscano de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.